Terminó una legislatura tormentosa, por decirlo menos, en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Ha tenido de todo: acusaciones de bloqueo institucional por parte del presidente, acusaciones por parte del presidente del Congreso de maltrato del gobierno, de querer romper esa separación de poderes, acuerdos también porque se han llegado a algunas conciliaciones en reformas. Felicitaciones del presidente por momentos al Congreso por aprobar reformas importantes y, como dijimos, acusaciones mutuas en medio de denuncias de corrupción. Eso ha hecho que el clima sea raro algunas veces, sea de acuerdo otras veces, pero que siempre haya estado en el foco, digamos, de la opinión pública. Para hablar y hacer un balance de lo que pasó en la última legislatura, nos acompaña el senador Humberto de la Calle. ¿Cómo termina esa relación que, como decimos, ha sido un poco tormentosa en la última legislatura? Pues primero yo tal vez diría que un tanto agridulce, porque tú acabas de hacer una descripción, un mosaico que me parece bastante acertado. De alguna manera hay como luces y sombras, hay de todo. Pero dijéramos en tres brochazos, lo primero que yo podría decir es que la tesis del bloqueo institucional sí francamente se derrumbó. Hay alrededor de 15 leyes importantes para el gobierno, además de otras, que fueron aprobadas y algunas en la búsqueda de acuerdos que finalmente cristalizaron. Luego me parece que la relación del Ejecutivo con el Congreso comenzó siendo muy tortuosa, como una especie de deseo de dominio absoluto del gobierno sobre el Congreso y en una condición de beligerancia que realmente en ciertos momentos rayaba con la separación de poderes, pero al final vinieron acuerdos importantes. Lo que me parece es que el gobierno perdió demasiado tiempo en la primera fase, en la fase de la pugnacidad. Yo creo que hubiéramos descongestionado la agenda del Congreso, porque entre otras cosas se quedaron por fuera muchos proyectos de origen parlamentario, porque los proyectos oficiales coparon todo el escenario. Pero si uno revisa, está la reforma tributaria, se aprobó siguiendo los lineamientos del gobierno. El plan de desarrollo, la mal llamada ley de paz, que es pues la prórroga de la ley de orden público, finalmente se aprobó. Se aprobó la ley de pensiones en medio de una discusión que todavía subsiste. La de educación, pues allí sí pasó un fenómeno absolutamente extraordinario, porque después de haber llegado a un acuerdo unánime en la Comisión Primera del Senado, es decir, con la presencia pero activísima del gobierno, del pacto histórico, pues FECODE se molestó, se derrumbó ese consenso. A mí de esto no me parece que puede ser pues un accidente de la democracia, que puede ser hasta calificado de natural. Pero lo que me molesta es que ahora las baterías salen a decir, las bodegas, que lo que aquí se demuestra es que la derecha está contra el magisterio. Me parece una falta de honestidad intelectual. Ese acuerdo se logró con el gobierno y finalmente se derrumbó porque el gobierno terminó tendiéndole la mano a FECODE. También está en su derecho, pero entonces que cada quien asuma sus responsabilidades. Y por último, la ley de salud, que sigue fracasada, entre otras cosas porque aquí hubo combinación de formas de lucha. Mientras se buscaba la ley por un lado, por el otro en la práctica, el gobierno fue estatizando la salud en unas decisiones que a mí me parecen erradas. Pero entonces, como tú lo dices, Pascual, hay para todo, hay luces y sombras. Es un balance un poco agridulce. La oposición mostró que sí puede haber control por parte del Congreso, pero pues el resultado es, de alguna manera, en circunstancias distintas, el gobierno podría estar orgulloso del resultado, pero todo esto se ha enturbiado por ese lenguaje beligerante de carácter permanente. Como usted dice, doctor de la Calle, se acabó esa narrativa del bloqueo institucional porque se han aprobado distintas leyes, porque se han logrado acuerdos. Eso acaba también con la idea constituyente que el gobierno y el presidente dicen, como hay un bloqueo, toca hacer estas reformas por otra vía. Creo que ya se acabó eso, nos vamos a dejar de desconcentrar en esa idea. Pues yo diría que sí, me parece que es lo correcto, porque como tú bien lo dices, Pascual,
pues se demostró que sí se pueden lograr acuerdos. Lo que pasa es que se necesitan dos para bailar tango. Lo que es imposible es que el acuerdo gire exclusivamente alrededor de las ideas del gobierno. Y allí se vendió una tesis que también resultó falsa, y que a mí me sorprende que analistas importantes la hayan comprado. Lo que se dice de manera bastante superficial es, no, a Petro lo tienen contra la pared porque hay unos señores recalcitrantes, hijos de esclavistas y neoliberales inmundos, que lo que no quieren es que haya cambios. Eso es falso. ¿Hay una oposición cerril? Sí, reconozcámoslo. Hay determinados temas donde hay oposiciones muy fuertes, muy ideológicas, muy acentuadas, pero también hay un gran núcleo de la sociedad y también del Congreso que lo que hicieron fue el trabajo de presentar objeciones totales o parciales a las iniciativas del gobierno, lo cual es totalmente legítimo. Luego me parece que se ha vendido la tesis de que es que hay una horrenda derecha que no deja mover al gobierno, que la hay, pero no es la mayoría. La mayoría de los colombianos está en el centro político y lo que quiere es que haya progresivamente cambios. La gente sí quiere cambio, pero solo la labor de destrucción y demolición, pues no es lo que a muchos, y creo yo la mayoría, les parece que sea el camino aceptable. Doctor de la Calle, esa es la radiografía de lo que se vivió en esta legislatura en el Congreso. Ahora, el país ha tenido en estos primeros 6 meses marchas del gobierno, marchas de la oposición, las dos multitudinarias, y hubo un momento de tensión, de incendio del país, y luego llega el globo de la Constituyente, y en este momento uno podría leer que empieza a bajarse la tensión y como que el país entra como en cierta calma. Pues fíjese que yo creo que es cierto lo que estás diciendo, Carolina, porque al final es como si estuviéramos más o menos en el acuerdo nacional, como lo he dicho, es que finalmente hubo unos acuerdos, incluido, repito, el de educación, hombre, que es una lástima que se haya roto, pero me parece primero que el gobierno se demoró demasiado, le apostó fue a la presión, al lenguaje duro, a decir que todo el que se oponía era, dijéramos, un neoliberal irredento y ese tipo de cosas. Eso le ha hecho bajar algo de tensión y, lo decía Pascual ahora, también, dijéramos, le quita, entre comillas, justificación a una constituyente. Ahora, primero, sobre la constituyente, cuando se inspiró en la idea de que eso había quedado pactado en La Habana, francamente, me sorprende, es incluso un poco decepcionante, y me parece que hasta pusieron a girar este país alrededor de esa interpretación absolutamente errónea y contraevidente. No solo del texto no se desprende una constituyente, sino que fue negada. Esto lo podemos demostrar empíricamente. Hay una carátula que por ahí ha circulado donde aparezco yo diciendo no a la constituyente. Eso quedó descartado. Me parece que hay mucho de charlatanería en decir que del acuerdo de La Habana sale una constituyente. El gobierno cambió, el presidente dijo, bueno, no estoy hablando de constituyente, sino de un proceso constituyente. Se inventó la charada de decir que había que ir a Nueva York y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le iba a dar la bendición. Después también el presidente dijo, no, yo no estoy pensando en ir al Consejo de Seguridad. Bueno, entonces ahora lo que hay es la tesis del presidente de que hay un proceso constituyente y que él insiste en esa idea. Una constituyente está prevista en la Constitución, eso no se discute, pero eso exige un ritual. Eso exige una ley, un número de votantes a favor de la convocatoria, que pueden ser alrededor de 13 millones de votantes en este momento. En fin, las constituyentes, de hecho, que en parte es lo que se ha planteado y a veces en el lenguaje presidencial aparece así, pues sí me parece un dislate, me parece un error y además, como podemos señalar, relativamente innecesario. Ayer se aprobó la jurisdicción agraria. La tesis del gobierno de que es que tampoco se está cumpliendo el acuerdo, me parece que no se sostiene, porque no ha habido un cumplimiento a fondo del acuerdo, pero el jefe del Estado es el presidente de la República, también es el jefe del Ejecutivo. El acuerdo de La Habana no necesita normas, sino ejecuciones. El gobierno lo que debía hacer es acelerar la ejecución. Pero me parece que también ahí hay realmente una cosa ficticia que yo más bien interpreto como una especie de bandera política, de agitación y de campaña, pero esa idea de que el constituyente primario desbordado en las calles es el que maneja la democracia, hombre, esos son principios del siglo pasado, eso es un poco anacrónico.